Hola niños, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Me imagino su respuesta en sus casitas. Contentos de poder estar un día domingo más juntos para alabar y conocer más del Señor, más de su palabra. Por mi parte, y me imagino que el resto de los maestros también, le echamos mucho de menos, le extrañamos estar en las salas de clase con ustedes. Pero queremos insistir y queremos decirle, yo personalmente a nombre de todo el ministerio, de todos los maestros, decirle a ustedes que los queremos harto, que esperamos que el Señor eh, les bendiga enormemente sus vidas, que puedan seguir aprendiendo más de su palabra en sus casas, con su familia, con la gente con la que ustedes viven, ¿cierto? Sus padres, sus hermanos y familiares en general, amigos en la fe también que tengan. Por eso que yo, bueno, les quiero preguntar, eh, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo este último tiempo? Sé que hemos estado conociendo algunos personajes importantes de la Biblia, ¿no es cierto? Personajes que el Señor escogió y, y estuvieron cerca de él, los discípulos de Jesús, ¿cierto? Muy bien, de ellos hemos estado aprendiendo y conociendo sus vidas, lo que hicieron, lo que Jesús hizo en sus vidas también. Por ejemplo, tenemos a Pedro, que era pescador de hombres, a Juan, el discípulo amado, ¿cierto? Tomás, este hombre que le costaba creer en Jesús, pero igual el Señor mostró su amor y su gracia en las vidas de ellos. Y también un personaje un poco conflictivo, polémico quizá, Judas Iscariote, que sabemos que él, a pesar de que sirvió con el resto de los discípulos, él terminó vendiendo a Jesús, lo, lo entregó a los romanos para que muriera, ¿no es cierto? Sabemos que él, por ese pecado de haber traicionado al Hijo de Dios, él se quitó la vida. Entonces, respecto a ese tema, vamos a conversar el día de hoy, vamos a estudiar un poco acerca de qué pasó después, qué pasó con ese puesto que dejó Judas Iscariote. ¿Acaso seguirían siendo solamente 11 discípulos? Como le aparece la pregunta ahí, ellos dejaron de ser 12, ahora solamente serían 11 discípulos. Todo eso es lo que vamos a conocer hoy a través de la palabra de Dios, ya a través de la Biblia. Eh, entonces, antes que todo, niños, lo más importante que tenemos que hacer es orar, ¿cierto? Orar al Señor. Así que le invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre Dios, te damos muchas gracias por este día, que podemos estar juntos una vez más, eh, alabando tu nombre y conociendo más de tu palabra, Señor. Te pido que bendiga la vida de los pequeños en sus casas, que junto a sus familias, junto a sus seres queridos, ellos puedan seguir buscándote y seguir confiando en ti, Señor, confiando en que tú tienes el control de todo. Te lo pedimos y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, como le estaba diciendo, los discípulos, que como Judas Iscariote ya no estaba con ellos, quedaron 11, pero es importante recordar que los discípulos de Jesús presenciaron momentos muy importantes en el ministerio de Cristo. Por ejemplo, le vieron morir en la cruz, ¿cierto? Jesús entregó su vida para perdonar nuestros pecados. No solamente eso, sabemos que y creemos que Jesús resucitó al tercer día, así para venciendo la muerte y el pecado, para poder darnos vida eterna junto a Él. Entonces, estos acontecimientos
la muerte y resurrección de Cristo sucedieron y es lo que leemos en los libros, en los evangelios. Y hoy vamos a estudiar el pasaje de Hechos, que es lo que sucedió después de que Jesús murió y resucitó. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Después de decir esto, hablando de Jesús, eh, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, los apóstoles, se refiere a los apóstoles, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos. Estos hombres vestidos de blanco se referían así a los discípulos, como los galileos. Hacen esta pregunta: ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. O sea, aquí los discípulos probablemente estaban tristes despidiéndose de Jesús, veían cómo él se devolvía al cielo, ¿cierto? Y estos dos varones le dicen, eh, pero tengan esperanza, porque Jesús, así como ustedes lo ven irse, él volverá. Esto ya es una gran promesa que encontramos en la Biblia, que Jesús volverá, ¿cierto? Sigamos leyendo. Dice que entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén, después que Jesús subió al cielo, y cuando llegaron, subieron al piso donde se estaban quedando. Se reunieron allí los apóstoles, y aquí menciona a todos los apóstoles: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de Santiago. ¿Ya? Este Judas no es Judas Iscariote, por si acaso, ¿ya? Eh, Todos ellos se dedicaban, continúa la lectura diciendo, con un mismo propósito. ¿Qué es lo que hacían ellos después que Jesús subió al cielo? Oraban juntos con algunas mujeres también. Ahí dice la Biblia, por ejemplo, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 hermanos. Se dan cuenta, eran harta gente la que estaba reunida ahí orando después que Jesús subió al cielo. Y dice aquí la Biblia que Pedro se levantó delante de ellos y les dijo: Hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura. Él habló a través de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros y tenía parte con nuestro trabajo. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno y luego él cayó, refiriéndose a que él se quitó la vida, ¿cierto? Continuamos leyendo, dice, Pedro continuó diciendo, en el libro de los Salmos está escrito, que a su hogar no se acerque nadie, y que allí no viva nadie. También está escrito, dice Pedro, dejen que otro tome su puesto. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Así que propusieron a dos hombres, dice aquí la Biblia, los apóstoles propusieron a dos personas, José Barsabás, también llamado Justo, y a Matías. Entonces los discípulos, los apóstoles, oraron, Señor, tú conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos es tu elegido para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó para ir a donde pertenecía. Entonces lo dejaron a la suerte, o sea, ellos eh, decidieron así a la suerte, como dice aquí, y la suerte cayó en Matías. Desde ese momento fue apóstol junto con los otros 11. O sea, aquí vemos que Matías finalmente fue quien reemplazó a Judas Iscariote. El sucesor entonces de Judas Iscariote es nada más y nada menos que Matías. Matías, la verdad es que conocemos muy poco de él en la Biblia, pero de acuerdo a lo que decía el texto, eh,
uno de los requisitos para que el sucesor de Judas pudiera ser llamado, ¿cierto?, elegido, era que él hubiera estado en momentos importantes en el ministerio de Cristo. Por ejemplo, Matías estuvo cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿ya? ¿Se recuerdan esa historia, cierto? Es cuando comienza el ministerio de Jesús. También Matías, junto con los demás apóstoles, debe haber presenciado muchos milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, ahí que está Jesús sanando a un paralítico, una persona que no podía caminar, que no podía moverse. ¿Se recuerdan de otro milagro que Jesús haya hecho? Que ustedes hayan leído en la Biblia o que se recuerden de alguna otra enseñanza. Bueno, ahí en sus casitas pueden comentar, ¿cierto?, algún otro milagro. También Matías tuvo cuando crucificaron a Jesús, tuvo ahí cuando Jesús murió, ¿cierto? Cuando lo clavaron en aquella horrible cruz. Y también Matías estaba con los apóstoles cuando recibieron la noticia de parte de estas tres mujeres valientes que habían ido a ver a Jesús al sepulcro, pero los ángeles, ¿cierto?, le dan la tremenda noticia de que había resucitado Jesús. Matías estaba cuando estas mujeres anunciaron esta noticia. Eh, o sea, podemos ver que Matías igual estaba desde el principio, desde que Jesús comenzó a enseñar, desde que Jesús comenzó a servir en su ministerio. Matías, junto con el resto de los apóstoles, estaba. Quizás, por ejemplo, el hecho de que él no haya sido escogido como discípulo desde un principio, vemos que a él no lo desanimó, porque Matías también estuvo con los apóstoles orando y esperando la llegada del Espíritu Santo en Jerusalén, ahí como leíamos recién en el texto, ¿ya? Entonces, haciendo como un pequeño repaso acerca de esta lección, vemos que el Señor es fiel, Él es fiel y Él es bueno, porque le ayudó no solamente a Matías a perseverar, sino al resto de los apóstoles a que siguieran cumpliendo el ministerio de Jesús, ¿ya? En compartir el mensaje de salvación con las personas. Matías fue testigo de todo esto, y no solamente fue testigo, sino que también sirvió. Él estuvo dispuesto a hacer solo lo que Jesús pidió, ¿no es cierto? Lo que Jesús ordenó a los apóstoles, que era sanar enfermos, predicar el Evangelio. Entonces, Matías, junto con el resto de los apóstoles, cumplió su ministerio. Entonces, bueno, un paréntesis, otra enseñanza que, que quiero que ustedes también puedan guardar en su corazón, que, bueno, ahí se veía que cuando querían escoger acerca de quién iba a reemplazar a quién iba a ocupar el puesto que dejó Judas Iscariote, ¿cierto? Ahí se lee que los discípulos oraron y le pidieron al Señor la dirección, pero también que lo tiraron a la suerte. Y eso, si bien sale que lo hicieron ellos, pero no es un ejemplo, no es la mejor manera que nosotros tenemos de conocer la voluntad del Señor. El hecho de que los discípulos lo hicieran no significa que nosotros debamos hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y es ahí donde nosotros encontramos la voluntad del Señor para nuestras vidas. O sea, para tomar cualquier decisión, no hay que tirarlo a la suerte, no hay que tomar decisiones a la ligera. Nosotros sabemos que tenemos que orar y leer la Biblia para poder hacer lo que el Señor nos dice finalmente. Así que eso es como un consejo que también nos deja esta elección de Matías como nuevo apóstol. ¿Ya? Y para despedirnos, quiero que leamos este versículo que está en pantalla, que podamos aprenderlo de memoria en nuestras casas, porque es muy importante. También, ¿ya? Dice que yo soy menos que el más pequeño de todos,
pero Él, hablando de Dios, ¿cierto?, me ha concedido el privilegio de anunciar la buena noticia. Ese versículo es el que sale en Efesios capítulo 3, ¿ya? Efesios 3, 8. Yo soy menos que el más pequeño de todos. O sea, así como Matías, que quizás no fue considerado en un principio, nosotros muchas veces nos podemos sentir chiquititos en, en la iglesia o en nuestra familia o en la familia de Dios, ¿cierto? Pero el Señor aún así nos mira y nos usa como instrumento de su amor y podemos servir en la obra. Podemos predicar el Evangelio, podemos ayudar a otros, podemos amar, podemos bendecir las vidas de aquellos que lo necesitan. No solamente veamos nuestra edad o nuestra, no sé, a veces nos sentimos como incapaces de hacer algo, pero no. El Señor es tan grande y es tan maravilloso que Él nos da este tremendo privilegio, chicos, ¿ya? De que podamos ser instrumento en sus manos y ser siervos. Somos hijos de un rey, del rey más grande del mundo. Así que le pido al Señor que le ayude a ustedes, porque, bueno, ustedes tienen mucho camino por recorrer, tienen muchas etapas que vivir. Así que también le pido al Señor para que en todas esas etapas que les toca, chicos, que les toque vivir, puedan tener la bendición del Señor y el cuidado de sus vidas también. Así que, bueno, con esto nos estamos despidiendo y les recuerdo que después de esta lección viene la actividad manual, la actividad didáctica con la tía. Así que lo pasen bien, que puedan disfrutar y que el Señor les bendiga. Un abrazo, nos vemos pronto. Hola niños y niñas, soy la tía Belén. Hoy les vengo a realizar la actividad para ustedes. Lo que vamos a hacer es aprendernos el versículo que nos toca en el día de hoy. Con el versículo vamos a hacer un rompecabezas, ¿ya? Los materiales que necesitamos son lápices o de colores o plumones, ¿ya? Tijeras. Y necesitamos una hoja de blog o cartulina, si es que tienen, ¿ya? El versículo que nos toca en el día de hoy es: yo soy menos que el más pequeño de todos, pero Él me ha concedido el privilegio de anunciar la buena noticia. Efesios 3:8. Ese versículo los tenemos que escribir en la hojita de blog. Si no podemos escribir, le pedimos ayuda al adulto que nos esté acompañando, ¿ya? Después de escribir el versículo en nuestra hoja de blog o cartulinas, podemos adornarlo. Yo voy a colorear las palabras para ponerle color. Si quieren también le pueden agregar flores, caritas felices, corazones, lo que ustedes quieran, ¿ya? Bueno, yo ya terminé de adornar mi cartel, entonces ahora llegó el momento de separar pedacitos para poder armar el rompecabezas. ¿Ya? Entonces, ustedes con un lápiz mina van a suavecito van a hacer
pequeñas líneas, puede ser recta, curvas, lo que sea, para poder formar pequeñas piezas en el rompecabezas. Después de hacer las pequeñas líneas, no se notan porque están con lápiz mina, es momento de cortar. ¿Ya? Si no pueden utilizar las tijeras, le piden ayuda a un adulto. Después de haber terminado de recortar todas las piezas de nuestro rompecabezas, vamos a repetir el versículo. Repitan después de mí. Yo soy menos que el más pequeño de todos, pero Él me ha concedido el privilegio de anunciar la buena noticia. Efesios 3:8. En una mesa van a colocar las piezas y vamos a empezar a armar el rompecabezas. Bueno, y después de haber armado este rompecabezas con nuestro versículo, les quiero decir que nosotros también tenemos que anunciar la palabra, porque todas las cosas que nos dice Dios, como portarse bien, obedecer a nuestros padres, es palabra de Dios. Y tenemos que anunciar a todos nuestros seres queridos que Dios nos cuida, nos protege, que Dios nos ha salvado. Entonces les mando un besito grande, un abrazo, cuídense mucho y que Dios los bendiga. ¡Chao! Mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero brincarte alegría. Quiero cantarte todo el día. Quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis sentidos. Quiero entregarte mi vida. Subes el volumen de mi corazón. Haces mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero brincarte alegría. Quiero cantarte todo el día. Quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis sentidos.
escuchar el latido de tu corazón.